Hola a todos. A continuación vamos a ver el cuarto capítulo de metodología evaluatoria de, que corresponde al taller de tasación de equipos, maquinarias y plantas industriales en operación. La metodología evaluatoria que veremos en este capítulo consiste primero en explicar la metodología en sí. La fórmula no ha cambiado, lo que han cambiado son las formas de estimar los componentes. Entonces, eh, lo primero es obtener la determinación del valor de reposición a nuevo. Se puede estimar por el método indirecto o se puede estimar por el método directo. Veremos el origen y la consecuencia de la depreciación en función del deterioro físico, en función del mal uso, del abandono, de la obsolescencia económica o la obsolescencia funcional, de la obsolescencia tecnológica, de las causas indirectas que generan la depreciación, de la edad cronológica, de la vida útil, de la vida económica sobrante, de la vida útil esperada, de la edad aparente, de la edad efectiva y cuáles son los métodos de cálculo de la depreciación acumulada desde el punto de vista eh, más popular, el que fue siempre acostumbrado a utilizar por los contadores hasta los tiempos actuales en que las normas han obligado a que el dictamen de valor del activo no sea sencillamente desde el punto de vista de valor en libros, sino que obedezca a metodologías de aceptación universal y que tengan determinada congruencia con el valor real del activo en el mercado. Así las cosas, los métodos de cálculo que vamos a observar en este capítulo 4 son los métodos más conocidos y que fueron utilizados en la valoración de los activos desde el punto de vista contable, que son el método de las unidades de producción, el método de la depreciación de la línea recta, el método de depreciación por línea recta múltiple y el método o los métodos decrecientes de depreciación. La metodología evaluatoria eh, que vamos a ver a continuación es la metodología en la cual se estimaba el valor de los activos desde el punto de vista contable. Más adelante, en la fase avanzada de este taller, en la parte virtual, vamos a ver la metodología evaluatoria de actual aplicación, que es la de tasación de activos bajo normas NIF y que establece o permite establecer con mucha mayor certidumbre el valor razonable de los activos. En la economía de cada país, dadas sus particularidades, sus diferencias, es distinta, obviamente, y la comercialización de productos y la competitividad por los mercados globales ha conducido a que las empresas permanentemente necesiten renovar o necesiten repotenciar sus maquinarias y equipos. Pero es que adicionalmente este tipo de inversiones generan obligaciones contables, generan obligaciones financieras, generan obligaciones tributarias o fiscales, eh, requieren cumplimiento de normas internas, de contenidos, de calidad, de información relevante y además deben cumplirse con preceptos legales en cada país. En Colombia, por ejemplo, está la ley 1673 y el decreto 556, entre otras, que obligan a que quienes hagan el dictamen deban estar acreditados. La ley 1673 es la del ejercicio de la tasación en Colombia y el decreto 556 es el decreto reglamentario de ese ejercicio profesional. Entonces, esas obligaciones obviamente generan
que en la actualidad haya una inusitada tendencia a capacitarse en esta materia, pues la globalización de los mercados ha acelerado los procesos de cumplimiento de normas en la actualidad. En el principio esencial mediante el cual se obtiene el valor actual de un activo tasado es el de la determinación del valor de reposición a nuevo del activo, y a ese valor de reposición a nuevo se le descuenta la depreciación acumulada durante la vida que ha transcurrido en el momento o para la fecha del avalúo. La ecuación es la que estamos observando, que es valor del activo es igual al valor de reposición a nuevo menos la depreciación acumulada. Y tiene sencillez de fórmula, aunque la estimación del valor de reposición a nuevo y la estimación de la depreciación, en ambos casos existen distintas alternativas de cálculo. Hacia allá iremos en los pasos siguientes. La determinación del valor de reposición a nuevo es uno de los componentes importantes de la fórmula que anteriormente mostramos como valor, la tasación del activo que se está valorando. Esa determinación del valor de reposición a nuevo se puede hacer por dos vías, que es la vía directa y la vía indirecta. Vamos a empezar por definir qué es el valor de reposición a nuevo. El valor de reposición a nuevo consiste en el precio más probable que debería pagarse a la fecha del avalúo por un activo nuevo con características iguales o muy similares a las del que se tasa. El primer método del que vamos a obtener el valor de reposición a nuevo es el más sencillo, que es el método indirecto. Y este método consiste en obtener la actualización del costo original mediante una ratio de IPC. Esa ratio de IPC multiplica al costo original y genera el valor de reposición a nuevo que vamos a considerar en nuestras fórmulas metodológicas de valoración del activo. Entonces, ese valor de reposición a nuevo, que en la fórmula aparece como VR, como se dice, está multiplicando, está obteniéndose al multiplicar la ratio del IPC por el costo original. Y ese costo original es la sumatoria de todos los costos, como de todos los gastos que se generan en el momento de adquirir o en el momento de construir y o realizar el montaje de una máquina, un equipo o una planta industrial. Esa ratio de IPC es producto del cociente entre el índice del IPC a la fecha del avalúo y el índice del IPC a la fecha de la adquisición del equipo o de la máquina. El directo consiste en la determinación de todos los costos y los gastos en los que se debería incurrir para reemplazar el activo tasado hasta la puesta en marcha en el sitio de destino. Ese método directo parte de la investigación que debe realizar el tasador y sugiere que para determinar el valor de reposición a nuevo de ese activo que se quiere tasar, se debe tener la cotización o se debe conseguir la cotización de un equipo nuevo de características similares o muy parecidas a las del bien tasado. Esto se puede lograr consiguiendo la cotización o la presentación de una factura de compra reciente de ese equipo, similar, como dijimos. Y en caso de que el activo no sea idéntico, pues se deben hacer las correcciones. Por ejemplo, que el equipo no sea de la misma marca o que no tenga la misma capacidad o que la tecnología sea un poco distinta, que tenga diferencias de esa naturaleza, se pueden corregir mediante la homogenización del producto o del activo.
pero se deben realizar esos correctivos de manera apropiada por un tasador experto, por personas que conozcan bien ese tipo de equipos y ese tipo de insumos. Ahora bien, la aplicación de esas metodologías requiere destreza y conocimientos muy específicos en materia técnica por parte del tasador, pero si no los tiene él, que es lo normal, porque uno no tiene por qué saber de todo, pues debe disponer de personal de su confianza en el cual él se apoya para recibir la asesoría más adecuada y que le permita reconocer cuáles son los atributos particulares y justificar la comparación. En aquellos casos en que el equipo o la maquinaria es importada de un país distinto, el perito debe obtener la referencia nacional en caso de que sea comercializado en el país, pero si esto no es factible, debe obtener la cotización oficial del equipo o la maquinaria en el país de origen, es decir, donde se fabrique o el mismo o uno similar. También debe considerar en consecuencia todos los costos que se generan en esa importación, es decir, la llevada al destino, como son la importación en sí, la nacionalización, los fletes, la instalación, la calibración, la puesta en marcha, es decir, todos los costos SIF, más los gastos de nacionalización, más los fletes, más los seguros, más la instalación, constituyen lo que llamamos el valor de reposición a nuevo en el método directo. Vamos a dejarlo un poquito más claro. Se tiene la cotización internacional del valor de la máquina en fábrica. Y a eso se le suman los embalajes por exportación, por fletes, por seguros, por gastos varios en el puerto de embarque. A eso se le llama el valor FOB, Free on Board, traduce estas siglas FOB. ¿Okay? Después vamos a sumarle el costo del flete marítimo, normalmente puede ser aéreo también, pero el flete marítimo es el más común para maquinarias y equipos. Y a ese le vamos a sumar los costos del seguro de ese flete hasta el puerto en destino. A ese, a ese valor, a la suma de todos esos costos y gastos, se le llama precio CIF. ¿Okay? Que es el precio CIF es el precio del activo en el puerto de destino. Pero aún no ha llegado a la planta, aún no lo hemos llevado a la empresa donde va a prestar el servicio. Entonces hay que sumarle los gastos de aduana y otros gastos que le generan los costos en puerto, como los de almacenamiento, etcétera. También hay que sumarle los impuestos que tenga bien el Estado para ese tipo de maquinaria. Hay unos aranceles adicionales que pudieran aplicar para el equipo o la maquinaria, o podrían quedar exentos o podrían ser de distinto peso dependiendo de si hay tratado de libre comercio con el país de origen. También hay que verificar cuánto sería el cargo por impuesto al valor agregado. Eh, Puede ser el 9%, puede ser otra tasa, o puede ser estar exento ese equipo del pago del impuesto agregado por algún convenimiento o alguna ley nacional, etc. También hay que considerar entonces los fletes y los seguros que hay que pagar internamente para el traslado y acarreo de esa maquinaria y equipo hasta el destino final. Y a la suma de todo eso se le llama el valor de reposición al nuevo. Ese es el método directo. También dijimos al comienzo de nuestra presentación en este capítulo que el segundo componente importante en nuestra metodología para obtener el valor del activo al momento del avalúo es el de obtener la depreciación acumulada. Y para obtener el valor de la depreciación acumulada han surgido históricamente muchísimos métodos, cada uno sustentado en el objeto y en el origen en que se hacían las estimaciones. Aquí vamos a conocer varias de las metodologías, incluso no son las que definitivamente vamos a sugerir para obtener el valor razonable del activo. Esas van a ser motivo de nuestra capacitación en la fase avanzada.
En esta fase básica le vamos a contar un poco de la historia, cómo se ha manejado la obtención de la depreciación y cuáles han sido sus metodologías. Pero para empezar con eso tenemos que empezar por definir qué es la depreciación. Y algunos autores la han definido como la pérdida de valor de un activo tangible por cualquier causa. También es admisible una definición que es la de valorización que experimenta un bien material en el transcurso del tiempo, lo cual es totalmente cierto. En el lenguaje contable es usual que las depreciaciones de los activos de una empresa se asuman como equivalentes a la palabra amortizaciones o amortización. Esto se evidencia, por ejemplo, en las organizaciones en las que al momento de comprar una maquinaria o un equipo que componen una línea de producción, se le hace un cargo por el monto previsto para su depreciación en la partida o en la cuenta contable en la que se asientan los costos de producción. Y eso se hace como una amortización. Conjuntamente con el concepto de valor de reposición a nuevo, vimos que el valor del activo tiene mucha connotación en la depreciación de la maquinaria. Y esta se debe considerar en la depreciación del activo acumulado, la depreciación acumulada de ese activo, se deben considerar, entre otros parámetros, la vida útil sugerida o estimada por el fabricante de la máquina o del equipo, el tiempo que ha tenido de operación y la manera en cómo ha estado su uso o su carga de trabajo, el estado de conservación en el que se encuentra el equipo, las políticas de mantenimiento a las que ha sido sometido esa maquinaria o ese equipo, las posibles obsolescencias tecnológicas a las que eh, pueda haber afectado esa maquinaria y ese equipo. Todo ello va a ser importantísimo a la hora de determinar la depreciación acumulada de ese activo, a la hora de tasarlo, obviamente. Existen varios orígenes y varias posibles consecuencias de la depreciación. La depreciación, por ejemplo, por deterioro físico, es causado por su uso normal durante el proceso productivo o por el simple paso del tiempo. Siendo un equipo correctamente operado bajo las condiciones recomendadas por el fabricante, existirá una disminución en el valor que será gradual, es decir, lenta al comienzo y más acelerada al final de la vida útil. Los motivos de esa pérdida de valor por deterioro físico están en el desgaste por fricción o por la fatiga de los materiales o por el desgaste del recubrimiento que pudiera tener. Aparte del desgaste, también actuarán negativamente la exposición de los agentes climáticos y ambientales desfavorables, pero que son inevitables, como por ejemplo el exceso de la temperatura, el aire saturado de agentes químicos o el salitre, por ejemplo, el polvo y la humedad, etc. También existe depreciación por mal uso y se debe al uso indebido en el cual las máquinas, equipos e instalaciones no reciben un mantenimiento adecuado. Esta depreciación por mal uso es difícil de determinar la magnitud de los daños que se producen por ese descuido y, y estos se acentúan y se notan es al ser comparados con los de uso normal. ¿Okay? Dentro de una línea de producción pueden haber, se da cuenta que hay un mal uso es porque aparte de que no fueron mantenidos de la misma manera por fecha o por la razón que sea, se nota que un equipo u otro están en deterioro siendo de fechas similares de adquisición, pero uno ha sido mantenido por una cuadrilla y el otro por otra, y eso le genera obviamente una depreciación distinta a cada uno de ellos. Por eso la valoración masiva de maquinaria y equipo también es una práctica que hay que
eh, procurar desterrar. No debe valorar un equipo de manera individual. Es que yo no he visto, incluso en la valoración masiva de inmuebles, yo no estoy de acuerdo con las metodologías que se utilizan. Hay que individualizar el bien que uno está tasando. Para eso existen las herramientas, para eso existe la tecnología, para eso existen los software, etcétera, etcétera. Hay otro, hay otro origen de la depreciación como lo es el abandono. Cuando existe el desuso prolongado de una maquinaria o de un equipo, aparece lo que es la depreciación por abandono. Y esta se destaca o se caracteriza porque se incrementa la abrasión por la acción de los agentes climáticos y se observan, quedan en evidencia sus efectos físico-químicos, notándose grados de oxidación en los elementos metálicos o deterioro en los motores eléctricos, graves daños en los motores de combustión, daños en los tableros de control, los cables y otros elementos que están expuestos a la humedad y a los roedores y a las alimañas. eh, Están obviamente deteriorados. Además, incluye la posibilidad de que haya saqueo por personas que maltratan las partes y piezas de las máquinas que puedan obtener de ella. Esta depreciación es de difícil determinación en su magnitud y, y hay que generalmente este tipo de, de, de depreciaciones por abandono son calculadas por expertos que prácticamente restauran la pieza y ese es el costo de readaptación de esa maquinaria de equipo eh, es realmente el valor de la depreciación del mueble. ¿Okay? Puede haber también la depreciación por obsolescencia económica y funcional. Y esta obsolescencia económica y funcional se define como la carencia de los equipos para acomodarse a los nuevos requerimientos del mercado. Por ejemplo, en dimensiones, una máquina que preste el mismo servicio pero que ocupe más espacio, pues va siendo funcionalmente menos atractiva que la que es de tamaño reducido y cumple la misma función. También puede ser que la calidad de sus partes, por ejemplo, si está el brazo mecánico de una máquina tiene una duración de 100 unidades producidas y resulta que sale una que tiene 500 unidades de producción, entonces obviamente la mayor durabilidad o la calidad de ese brazo pues hace que la máquina pues tenga un efecto de depreciación por reducción en la calidad o por la velocidad de producción. Si un ciclo de producción de bloques en una máquina dura 35 segundos y en otra máquina de nueva generación, la máquina nueva puede sacarlo en 15 segundos, pues es obvio que aunque salgan igual de buenos y de igual resistencia, la máquina de la nueva generación probablemente haga que la máquina de la más vieja generación tenga una depreciación por obsolescencia funcional o económica. También existe la obsolescencia tecnológica. La obsolescencia tecnológica se produce al salir al mercado otros equipos similares que realizan el mismo trabajo, pero lo hacen con mayor eficiencia. Eso debido a perfeccionamientos técnicos que lo hacen más económicos en su operación. Hay un ejemplo muy claro que es el de consumibles como combustibles o tintas en las impresoras y como el de combustibles en las maquinarias y equipos que resultan ser más eficientes por hora de trabajo. Si usted tiene una maquinaria Caterpillar de nueva generación, probablemente el consumo de combustible es más eficiente que el de una vieja y en consecuencia el metro cúbico de tierra movida o excavada pues va a ser más económico en la de la nueva generación. Eh, También puede ser una maquinaria que requiera menor mantenimiento porque sus partes están eh, con mejores materiales o
por ejemplo, policarbonato en algunas bicicletas. O traen aditamentos para simplificar los procesos de fabricación que las de la vieja generación no tienen, y eso le genera ahorro de mano de obra. Eh, Son muchos las razones que pueden generar la obsolescencia tecnológica, pero es importante, muy importante, que en la actualidad nuestros tasadores consideren estas variables a la hora de hacer sus inspecciones oculares. También hay unas causas indirectas de la depreciación, como la calidad de la maquinaria y del equipo, la calidad del mantenimiento al que han sido sometidas durante su vida de servicio, la calidad de los operadores de la maquinaria, porque no es lo mismo un operador diestro que un operador no adiestrado. ¿Cómo lo medimos? Pues sencillamente en la planta preguntamos cuáles son las políticas de capacitación, de mejoramiento continuo, y de allí sacamos, si nosotros le preguntamos cómo es la calidad de los operadores o ponemos a dos operadores a competir en rendimiento, pues no vamos a tener una claridad en cuanto a que uno sea mejor que el otro, pero sí lo podemos saber es en las políticas de manejo del personal de las empresas que estamos consultando o estamos asesorando, perdón. ¿Okay? También la carga de turnos de trabajo. Si usted le mete 3 turnos de trabajo y le reduce los tiempos de mantenimiento de parada adecuada, o de reducción de temperatura o lo que sea, pudiera estar agotando la vida útil de una manera más acelerada que la que tiene prevista el fabricante, y eso puede generar una eh, depreciación. La propensión a la obsolescencia, pues puede ser que haya equipos que son más propensos a la obsolescencia que otros. Por ejemplo, los de la tecnología celular o de la tecnología de los ordenadores personales son muy propensos a estar obsoletos en un transcurso de tiempo muy corto. En la televisión actualmente, pues antes usted veía que el televisor pues era un mueble que uno compraba por 5 o 10 años. Yo recuerdo que nosotros en mi época de infancia, el televisor para nosotros pudo haber durado entre 12 y 15 años, yo creo. Y ahora pues uno tiene un televisor de 25 pulgadas, y a los años ya quiere uno de 40 pulgadas, y después ya uno quiere uno de 60 pulgadas con mayor resolución, etc. Entonces hay mayor propensión a la obsolescencia en los elementos de los equipos de tecnología, de alta tecnología. Y hay otros como los de trabajo fuerte, movimiento de eh, trabajo pesados. Han sido muy pocas las variaciones que han tenido. Hay incluso cerraduras que en 1100 años no han variado gran cosa en cuanto a la tecnología. Entonces, hay que estar muy claro, o sea, al momento de hacer la tasación hay que estar muy claro sobre la propensión a la obsolescencia del equipo, la máquina o la herramienta que uno está tasando. También es importante evaluar la exposición a factores externos que no son controlados por la organización que tiene en servicio los equipos o las maquinarias. Por ejemplo, si hay un ambiente de salubridad, perdón, de salinidad en el ambiente, y eso todos sabemos lo que afecta a la maquinaria y los equipos metálicos, entonces eh, si la fábrica o la planta tiene algún control para la salinidad, como cerramientos herméticos, etcétera, pues probablemente el efecto será nulo, pero si no lo está haciendo, es probable que ese efecto de salinidad le vaya a generar una aceleración del desgaste y la oxidación, y en consecuencia la reducción de la vida útil estimada por el fabricante. Hay otros datos que son de importancia que hay que considerar en la valoración, que son, por ejemplo, la edad cronológica, y se refiere al tiempo transcurrido desde un activo, desde que empieza a prestar servicio. Ojo, porque una cosa es que desde que nace y otra cosa es desde que empieza a prestar el servicio.
Una edificación no empieza a ser evaluada su vida cronológica hasta que no entra en servicio. Así empiezan a construirla y se demoran 4 o 5 años. eh, se analiza o se empieza a considerar para las formulaciones matemáticas exclusivamente y las metodologías que más adelante veremos, las avanzadas. La edad cronológica a utilizar es desde el momento en que entra en servicio el equipo, la maquinaria o el activo que se está siendo tasado. Es importante destacar eso porque se ha visto mucho que en la tasación de maquinaria y equipos miran, por ejemplo, un vehículo modelo 2008 y empiezan a depreciarlo ojo, por las condiciones físicas, empiezan a depreciar desde esa fecha y puede que ese vehículo, digamos una mototrailla, un equipo de estos de construcción que varía muy poco de modelo y que además no ha cambiado mucho en tecnología, entonces lo empiezan a depreciar porque sencillamente el modelo 2008, ¿no? Aquí hay que ser muy juiciosos en la consideración del momento en que entra a prestar servicio del equipo. Otro parámetro que hay que considerar es la vida útil. Y la vida útil se define como la duración estimada que un activo puede tener prestando fielmente el servicio para el destino para el cual fue diseñado. Normalmente se calcula en años o los fabricantes lo estiman en años, pero es conveniente en la maquinaria y equipos eh, particularizarlo a las horas de duración estimadas del equipo. El dictamen va a ser mucho más acertado cuando manejamos esto, pero para ello debemos tener la manera de haber contabilizado las horas en que ha estado servicio, lo que llaman el horómetro. Muchas de las maquinarias y equipos de construcción tienen el horómetro, pero no todas las de línea de producción lo tienen, ni las bloqueras. Entonces hay que tener claro cómo, cuando usted va a utilizar un parámetro, pues cómo lo va a utilizar y en qué se va a apoyar para poderlo hacer eficiente en su formulación matemática. Hay otro parámetro que es la vida económica sobrante y consiste en la estimación del tiempo total, generalmente medido en horas, en años o incluso en unidades de producción. Y el experto esa vida económica la estima en función de sus conocimientos, de su experiencia, del manejo que le ha dado ese tipo de equipos, etcétera. Allí se involucra mucho el conocimiento y la experiencia del experto en esos equipos, no es el tasador, es que esa vida económica sobrante la estima es un experto en esa maquinaria, en ese tipo de equipos que se están valorando. Si el tasador, además de tasador, tiene la virtud de conocer ese tipo de maquinaria y equipo, pues perfecto. Pero si no, debe irse apoyado para estimar la vida económica sobrante en expertos en ese tipo de equipos, en su capacidad de producción, en las horas de mantenimiento que deben tener, etc. A partir de todos esos datos, como por ejemplo las horas que ha tenido mantenimiento, el tipo y políticas de mantenimiento de la empresa, la calidad de los operarios, él hace una estimación de la vida sobrante de esa máquina, la vida económica. Y esto se refiere exclusivamente a que la vida física remanente de la máquina eh, puede ser una, pero la vida económica de producción va a ser otra. Y entonces esa diferenciación también posteriormente en los métodos avanzados va a ser muy importante que la tengamos clara. Existe otra que es también la vida útil esperada, ojo. También allí funciona mucho lo que es la experticia y experiencia de la persona en la que se están apoyando para hacer la tasación o la del tasador si él sabe de esto, ¿no? Entonces, la vida útil esperada eh, la da obviamente el fabricante para condiciones estándar, pero la analiza el experto en función de las condiciones reales de operación de la,
de la empresa, en el estado en que se encuentra, de los agentes que pudieran afectarlo, etc. En Colombia, por ejemplo, hay una regulación de ley, el decreto 3019 de 1989, que para facilitarle las cosas a los contadores, por razones obviamente y exclusivamente tributarias, se establecieron estas normas. Entonces, el decreto 3019 establece que para inmuebles la vida útil contable es de 20 años, para muebles, maquinaria y equipo, trenes, aviones y barcos establece 10 años, y para vehículos y computadoras establecía 5 años. Esto ya no funciona desde el punto de vista de la tasación avanzada. Los equipos y maquinarias deben tener una vida útil muy particular, dependiendo de, del fabricante, de la calidad, de la experiencia, etcétera, de la moda, de la eficiencia, de muchas cosas. Y eso es como se realizan actualmente. Entonces tampoco tenemos muchas veces acceso a esa vida útil esperada realmente, si no somos expertos. Y si somos compradores de insumos o de maquinarias o de equipos, pues todo fabricante te dice o te estima eh, la vida útil teórica. ¿Ok? Entonces usted tiene que saber manejar o asesorarse con quién lo puede hacer para estimar este parámetro que es la vida útil esperada. En términos contables existen distintas legislaciones en América Latina que han buscado regular, obviamente con fines fiscales, la vida útil de los bienes eh, desde el punto de vista contable. Para el caso de las maquinarias y equipos, las empresas de producción, es indispensable que en el cálculo de la depreciación se consideren, entre otros, los siguientes parámetros: los cambios tecnológicos, el uso, la conservación y el mantenimiento, la apetencia del equipo o del activo al momento en que se le acabe su vida útil, es muy importante. Tradicionalmente se utilizaron por muchísimos años unos métodos de cálculo para la depreciación en el mundo contable, que hoy por hoy, para la aplicación de las normas internacionales de contabilidad o las normas internacionales de información financiera, NICNIF, no generan la certidumbre en cuanto al valor razonable del activo, o sea, un equipo, una maquinaria o una planta en operación. Así las cosas, esto va a ser como un recuento histórico de cuál ha sido la metodología, más no van a ser los métodos de cálculo que nosotros en la fase avanzada vamos a explicar. Muchos de ellos, obviamente, eh, se van a dar cuenta que era por su sencillez de aplicación que permitían las amortizaciones contables de esos gastos que eran utilizados. Eh, Normalmente todos esos métodos se fueron agrupando en función de cuáles eran los parámetros que consideraban para aplicar la depreciación. Por ejemplo, había unos métodos que eran
de tipo físico, o sea, el grupo de los métodos de tipo físico, esos se basaban en la relación entre la edad y la vida útil del equipo, pero no recogían los aspectos económicos. En esos están la línea recta, el método de Kunslet y el método de Ross, por ejemplo. Hay un segundo grupo que es de carácter fiscal, es arbitrario. Ese método, esos métodos de tipo o de carácter fiscal, por ejemplo, se puede mencionar el de la suma de los dígitos o los métodos decrecientes. Hay otros métodos que son los métodos económicos que, además de considerar la edad y la vida útil, toman en cuenta el interés del capital y toman datos del mercado y del fondo amortizante, etc. Hay otros métodos que son de naturaleza variable, por ejemplo, que dependen es de la unidad producida o la unidad de tiempo por la que se ha prestado el servicio, como la hora, por ejemplo. Entonces, vamos a empezar por nombrar algunos de ellos y a explicar en qué consistían. Repito, esto a modo de hacer una historia de la evolución de la metodología de cálculo en la depreciación. Por ejemplo, el método de las unidades de producción. Ese método de las unidades de producción, el mismo nombre nos lo indica, consiste en calcular la depreciación del activo a partir de las unidades que han sido producidas o de los servicios que han sido facilitados. Para ello hay que poseer o se debe tener un récord bastante confiable de la capacidad de producción, no solamente la producción total, sino la capacidad de producción del equipo por día y por hora, y incluso de la suma de unidades fallidas producidas. ¿Por qué? Porque es que a veces a usted le dan la información de las unidades producidas, pero te las da la unidad de ventas. Y entonces como unidad de ventas te muestra las unidades que efectivamente salieron de la línea de producción, pero esas no fueron el total realmente producido. Y la máquina se desgasta idénticamente si el producto quedó fallido el control de calidad interno lo descartó, que si el producto salió exitoso y salió para la venta. Entonces, ojo con esta metodología de las unidades de producción. Hay que tener cuidado en la información que se recoge. Usted lo maneja en función de las condiciones estándar en que la maquinaria debe trabajar según el fabricante. Eh, este método es de uso recurrente en las plantas industriales para los costeos de los productos y se presume un ciclo económico de vida anticipado. Es decir, eh, esta máquina o esta línea de producción me dura 10.000 unidades, entonces en función de ello se hacen los costeos. ¿Okay? Y cuando te dicen 10.000 unidades y van 4.700, pues entonces usted ya sabe más o menos cuál es el nivel de la depreciación. Eh, esta metodología se fundamenta en la ratio eh, que se obtiene de la base depreciable de la máquina de la cantidad de unidades que es capaz de producir la máquina. Entonces, a partir de esta ratio, por las unidades que han sido producidas a la fecha, usted obtiene el valor de la depreciación seguramente que está calculando. El valor de rescate es muy importante que lo estime al final del horizonte financiero de los proyectos. Como dijimos, este método de las unidades de producción es utilizado mucho para los estudios de prefactibilidad económica. Por ejemplo, en las líneas de producción se establece que van a producir 10.000 sacos de cemento esta máquina o esta línea. Entonces usted hace una estimación también del valor de rescate al final del horizonte financiero del proyecto. Es decir, si son 10.000 horas y pienso que las 10.000 horas se van a consumir en tantos años, pues yo digo, bueno, dentro de tantos años, ¿cuánto es el valor rescate de esa máquina? ¿O cuánto la puedo vender si yo la sacara en el mercado?
ese valor de rescate también tiene usted que saberlo considerar en función del tipo de máquina de equipo y el tipo de mercado que existe para esta maquinaria de equipo. Porque lo que usted va a obtener como ratio es la base depreciable, que es el costo de reproducción menos ese valor de rescate. Otro de los métodos es el de depreciación de la línea recta. Este es el método más usado en la contabilidad por su sencillez. Se caracterizaba o se caracteriza en la relación lineal de la depreciación de la base depreciable del activo. ¿Okay? Y en los distintos periodos de su vida útil, pues hay una proporcionalidad. Eh, es una cuota de depreciación uniforme en función de los periodos económicos, las horas de trabajo o las unidades de productos elaborados, dejando al final de su vida útil el valor residual. El nombre de depreciación de la línea recta proviene de la gráfica de la depreciación. Pues se produce una línea recta, obviamente, y su pendiente dependerá de la esperanza de vida útil que le asigne al activo o al valor residual. El método de depreciación por línea recta múltiple es una variación, una variante de la línea recta en la cual se pondera la depreciación de la base depreciable de ese activo. eh, que se calcula que la depreciación de la primera etapa, de la primera mitad de la vida útil, digamos que el equipo tiene 10 años de vida útil, pues los primeros 5 años se estima que se deprecia el 75% de, 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 de la máquina y el otro 50% se deprecia el 25%. Es decir, sufre mayor depreciación al principio de su vida útil que al final. Eso es uno de los métodos, pero es que hay un método y ya lo vamos a ver en las partes avanzadas, que incluso se considera que la depreciación es inferior eh, en la fase inicial de la vida útil que en la fase final. Que también es o fue muy aplicado por los contadores el de la suma de números dígitos. Ese con fines fiscales muy buena o tuvo muy buena aceptación, fines fiscales y tributarios. Y los métodos se caracterizan, los métodos de los números dígitos son métodos decrecientes eh, y se caracterizan porque permiten hacer cargos por depreciación más altos en los primeros años y más bajos en los últimos periodos. El método se justifica alegando que, puesto que el activo es más eficiente o sufre la mayor pérdida en materia de servicios durante los primeros años, se debe cargar mayor depreciación en esos años. Eh, También se conoce el método de la suma de los números dígitos, el método de Coulomb, se conoce como el método de la serie y compensa los gastos por mantenimiento de los activos por ser mayores a medida que envejecen esos dichos bienes. La formulación utilizada es que para el primer año se toma eh, el valor del número de años estimados de vida útil en el numerador, el N, y se toma como denominador de esa fracción la suma de los, de los años, pero progresivamente. Es decir, ese va a ser igual a, si tenemos 5 años, entonces 5 más 4 más 3 más 2 más 1. Y eso le va a dar, obviamente, el total del número que debe ir en el denominador de esa fracción. Así las cosas, si nosotros dijimos que tenemos eh, un,
un n que es de 5. Para obtenerlo mediante fórmula, lo tenemos mediante la aplicación de la fórmula S, y ahí nos da que si son 5 años, la S para nosotros va a ser 15. ¿Producto de qué? De que a n lo multiplicamos por, o sea, 5 lo multiplicamos por 5 más 1, que es 6, y nos da 30, y lo dividimos entre 2 y nos da 15. Entonces, nuestro primer término, o sea, la primera fracción depreciable va a ser 5 dividido entre 15, es un tercio. Entonces, el primer año se deprecia un tercio. Para el segundo año, entonces, vamos a tener que 5 menos 1 entre S, es decir, 5 menos 1 queda 4 dividido entre 15. Correcto. Y después vamos a tener 5 menos 2 entre 15. ¿Y eso qué nos va a dar? Nos va a dar 3 dividido entre 15. Eso es un quinto. Y así sucesivamente hasta que tenemos depreciada al 100% nuestra máquina. Bueno, con este capítulo 4 lo hemos concluido con esta última slide, con el método de la suma de los números dígitos o método de Coulomb. Eh, Espero que les haya servido las explicaciones narradas en esta presentación. Eh, Tienen el material de apoyo para consultar y apoyarse. En ese material de apoyo van a ver ejemplos incluso que pudieran facilitarle la comprensión. No dejen de hojearlo, de leerlo, de releerlo. Les sugiero que lo lean cada vez que van a comenzar una presentación de un video nuevo, pues lean el capítulo completo y después van y ven el video narrado. De esa manera pueden tener en el video mayor retentiva y mayor aprendizaje. Pero es que adicionalmente en el material de apoyo de diapositivas, no el material de apoyo de texto, sino el material de apoyo de diapositivas, allí se les está facilitando algo que ustedes lo imprimen y van tomando notas de cada una de las presentaciones y en cada fase de las diapositivas. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.